rain, rain, you're to say, one, rain, we're together. I don't want to for your love. Hola a todos, buenas rutas, sean bienvenidos a otro capítulo en el canal. Y hoy día tenemos esta belleza, Sontes 310 del gran Patricio, que se pegó el viaje desde Santiago para traer la moto, y la verdad es que valoro mucho que hagan ese esfuerzo por el canal. Hoy día, como siempre, en nuestra full review vamos a ver todos los detalles de esta moto, lo bueno, lo malo y por supuesto la recomendación final de Patricio. Además, quédate hasta el final del video porque voy a estar probando esta belleza y la verdad es que me sorprendió bastante esta moto. Todos los detalles de la Sontes T310 aquí y ahora. Cuando yo empecé a buscar la moto, obviamente siempre uno se va por el modelo, después te vas por las especificaciones. Entonces creo que la moto está dentro de todo lo que yo andaba buscando. Una moto que no fuera muy grande de motor, pero sí que se viera robusta, o sea que me diera, oye, seguridad, y también cuando tú pasas ahí por algún lado también la gente te queda mirando. Y te preguntan de qué cilindrada es. Cuando tú le dices la cilindrada que es la moto, no la creen porque se ve un poco más robusta. Además cuando le colocáis maletas también pasa eso, se ve mucho más grande. Entonces la estética me gustó, no sé, el pico loro, como se dice, la de la moto, me encantó cómo se ve, encuentro que le da como su toque. Los colores también, siempre me gustó este color. La parte de la estética fue lo que más me gustó, además las protecciones, todo que viene, así que... Con respecto al motor, creo que el motor cumple las funciones y siempre me recomiendan comprar una moto de un motor no muy chico. Hay que considerar también que yo soy principiante en el tema de las motos, esta es mi primera moto. Al momento de yo querer adelantar, siempre me decían una moto chica te va a costar adelantar, si el chofer o el otro vehículo que va acompañante en la carretera no te va a dejar pasar, no te va a dejar pasar. Con esta moto no te sucede eso. Si tú vas a 100, le metí muñeca, la moto te responde, independiente que haya mucho viento o vaya en una subida, la moto responde, el motor anda muy bien. En comparación a lo que es peso, potencia del motor, cumple con toda la expectativas que para mí, que no soy experto, para mí cubre todo. Entonces muy contento con el rendimiento de la moto, la potencia de la moto y lo que me da y para lo que yo busco, que andar un poco también en carretera y también meter un poquito a la tierra, y cuando de repente hay que adelantar, la moto cumple al 100% en sus características como tiene. ¿Cuál ha sido la velocidad máxima que tú le has sacado a la moto? Esta, hace poco, una vuelta que salí, me dio 145 y no quise seguir. La moto sentí que podía ir como a 7800 revoluciones, más o menos, sí, más o menos en ese día. Y la moto yo sentí que podía darle, pero por un tema mío, dije, ¿para qué más? Ya la probé y con 120 yo ando feliz con eso, te digo, pero no, la moto responde, anda súper bien. Vibra, después de los 140 empieza un poquito como a vibrar, que no era limitante como para seguir metiéndole muñeca, pero dije, no, está bien ahí, ¿para qué más? Si ya me quedo tranquilo que anda más de 120, que es lo que ando buscando. Con respecto al ruido del motor, el sonido del motor, me gusta, por mí le pondría otro escape, es que los escapes no se calientan. Entonces, colocar un escape que se caliente, no sé, me da, ¿para qué? Si uno con el motor ya anda con los pies calentitos, ¿para qué quitarle esa... Buen detalle, no sabía que pasaba eso en la moto. Esa garantía que viene de fábrica. Entonces, yo puedo tener la moto andando, de hecho vengo de Santiago, la tocáis y el escape no está caliente, no soy caliente, ninguno de los dos tubos, es muy poco. Entonces, cambiarle eso, creo que no lo haría. Ahora, si una persona que le gusta que suene un poco más, que lo haga, pero por mi lado no lo haría. Por eso, una que me gustó, eso me llamó la atención, dije, no lo voy a hacer.
El estanque tiene 19 litros, según cuando yo lo he llenado me dice que anda alrededor de 600 kilómetros, pero yo lo he probado, debe dar unos 525 o menos kilómetros aproximadamente por estanque. Es mixto, porque yo la ocupo para ir a trabajar, y ando un tránsito de urbano que es calle, típico taco en Santiago, y también meto en la carretera. Entonces me anda con una relación, debe darme unos 25 o menos por litro. Creo que con la pantalla TFT que trae la moto, en el tema sol, cuando te está dando, a veces cuando vais en curva, vais tomando, tener el sol a tu espalda, no afecta en la visibilidad y la velocidad de los cambios o la intermitente, realmente son los senos que he aprendido típica. Tiene varios modelos, tú puedes ir buscando, son 4, que para mí no necesito más, creo que está súper bien pensado, el tamaño es adecuado y la información que te entrega en el modelo que yo elijo está perfecto. Tiene 2 formatos Eco Sport. Claro, y ahí te tira un poquito más. Aquí te tira un poco más en alta. En la salida quizás básicamente no siento mucha diferencia, pero sí siento cuando lo activo en carretera, si quiero adelantar como te contaba anteriormente, speed, y sentís que la moto se alargan un poco más los cambios y te va dando más potencia en alta. Es bien completa la información que entrega el panel. Esa es la que yo estoy ocupando ahora, modo race. Ese te cambia un poco el panel. Perfecto, podéis cambiarlo. Oye, qué bonito eso. Sí, pero ya me acostumbré, entonces por eso no lo cambio. Pero que entrete tener la opción de cambiar las cosas dentro del panel. No tener, es como de repente renovar un poco la moto. Es claro, claramente hoy día quiero andar más sport, le cambié claro, le cambié más racing. No, entrete. De la pantalla, el tamaño creo que está bien, los reflejos está bien, y los menús de las personas que quieran elegir el modelo. Como dices tú, si algún momento tú quieres cambiarlo, lo cambiáis por si te aburrió, para que sentáis que la moto es diferente. Con respecto a los comandos, la moto viene con un mix, botones que vienen en la piña de parte metálica como también parte de plástico. Los plásticos son muy buenos, a pesar de tener mucho botón por la tecnología que trae la moto. Debo decir que a mí me sorprendió mucho que tuviera esto de metal, que fuese una mixtura entre metal y plástico. No lo había visto en ninguna moto aquí en el canal. Creo que también fue lo que me llamó la atención cuando estuve buscando motos. Obviamente veo hartas opciones. También comentar que las piñas se iluminan. Los temas de los plásticos son muy buenos también. Se ven de buena calidad, el puño muy buen agarre y los botones funcionan bien. No he tenido ningún problema hasta el momento en su funcionalidad. La bocina suena bien, así que todo bien con respecto a los plásticos de la moto. Yo mido 1,71, ya que fue uno de los factores que estuve buscando la moto, que quedara bien, que me sintiera como que yo sabía que por mi tamaño tampoco iba a quedar con los 2 pies en el piso, siempre iba a estar un poquito en las puntillas. Yo quedo bien, al principio me costó un poquito, pero quedo bien y ahora la siento ya que la manejo un poco, obviamente pensando que yo soy principiante, que era mi primera moto. De primera para mí era un tema buscar la moto por la altura. Pero me sentí muy cómodo el primer día que me subí a ella, empecé a andar en ella muy cómodo. Al tamaño, el ancho de la moto, para poder filtrar, sobre todo en Santiago, que yo lo ocupo mucho, no es mucho impedimento. Los espejos son altos, entonces cuando los autos son bajitos no te alcanza a topar en ellos. Lo que sí es que tener un poquito de cuidado cuando te topas con una camioneta más o menos grande. Ahí los espejos puede que te topen con el del vehículo que tú vayas lanzando cuando vas filtrando, pero la moto es muy ágil. En cuanto a filtrar dentro de los tacos en Santiago, no, ningún problema. La moto es ágil, es una moto, como digo, que la puedo usar tanto en ciudad como en carretera, que es exquisita en carretera. Respecto a la iluminación de la moto, es toda LED, con eso ya parte de una base mucho mejor a la halógeno. Siento que se ven las motos bonitas con neblinero. Le agregué las luces extras de fábrica. La baja de las motos es un alumbrado así exquisito de noche. Te cubre las dos, si te pones al medio de la calle te cubre ambos lados. Muy bien, la alta y en conjunto con la baja, en cantidad del auto de adelante, pero con respecto a las luces no tengo nada que decir. No hay mucha iluminación en las calles, creo que la moto es perfecta para llegar y salir y andar sin agregarle nada. Yo más le puse, como te dice, un tema estética que me gusta cómo hacen las motos con neblinero. Así que eso, muy contento con esa parte de las luces de las motos.
Esta moto viene con aro 17 en ambos aros, como les comenté. Yo mido unos 71 y hay otro modelo esta misma que viene con las mismas prestaciones, que es la T2. He andado, me he metido a tierra, he hecho un poco off-road con la moto. Los neumáticos que está de fábrica te responden bien. La moto, la suspensión, si no, puede hacer un off-road hardcore, te creo, la vaya a destrozar, no te va a dar. Pero mandar algo viola, si te querés meter en un camino de tierra, la moto responde, anda súper bien. ¿Los neumáticos de fábrica? Los neumáticos de fábrica también se agarran bien en curva, en cemento son súper bien. Obviamente, como no son 100% off-road, en la tierra tienden de repente a irse un poquito, pero es algo controlable. Si tú me preguntas a mí, ¿se los cambiarías para meterte más a tierra? Sí, se los cambiaría porque me gusta hacer mucha tierra. De hecho, uno de los planes que tengo es cambiárselo, pero no porque el neumático sea malo de fábrica, sino por un tema, obviamente, de tranquilidad. Si voy a hacer más tierra, para mi tranquilidad personal nada más. La suspensión adelante funciona bien, es muy rica, muy suave. Pasáis por lomos de toro, a veces no es necesario pararse, lo lee muy bien. La suspensión trasera igual, con el top case lleno, la moto se comporta igual, es como si anduviera ahí bien, no que le eche un poco de peso, la moto se achancha un poco y tenéis que estarte parando en la moto, no, se comporta bien, funcionan bien y hasta el momento han andado súper bien el tiempo que la tengo. ¿El pasajero la baja mucho, le pone muy dura? Baja, pero funciona bien, no es una moto que te rebota y es suave. Con pasajero no es mucho lo que te cambia. Amigable cuando andáis solo y cuando andáis con personas no notáis. No, la suspensión funciona muy bien, no te rebota nada y todo el rato va leyendo bien el camino por donde la estás llevando. Mi punto de vista de la moto es una vez ya con el tiempo que la tengo, todo lo que son pros, la comodidad que tiene la moto, la relación potencia-estanque o benzina, la recomiendo si alguien se quiere ver viajes largos, la moto, una cunita, si te quieres meter a hacer tierra como lo comenté, lo puedes hacer también, obviamente algo más bien suave, no tampoco tan extremo. Como para una persona que está recién partiendo o que no ha tenido moto, que en el caso que a mí, que me subí, que todos dicen quizás fue una cilindrada muy alta que te subiste y partí con 150, creo que lo recomiendo, que si es una moto de 300, ojalá sea esta si la eligen, porque hay esta opción ahora en el mercado. Pero esta moto para mí la recomendaría por su facilidad de manejo, por el peso también que tiene, la relación peso es muy buena, una moto muy ágil, creo que cumplió todas mis expectativas, que es lo que yo andaba buscando. Sus contras es, lo que se viene primero a la mente son el asiento, si te quieres pegar un pique largo hay que considerar, no sé, colocar algún colchoncito, la típica rueda que están usando ahora como para poder tener un poquito más blando, porque si bien es un asiento de gel, es dura después de un par de horas arriba de la moto. Pero también podrá ser el tema de la tecnología, de lo que se hablaba un poco. Buen punto. Es muy digital la moto, entonces pierde un poco de funciones si algo falla con respecto a lo digital. Eso también, tiene bastante tecnología, entonces a veces, no sé, con lluvia realmente me preocupo un poco. He andado con lluvia, he andado bastante cuando está lloviendo. Claro, es un punto en contra, pero quizás los materiales son tan buenos que ni siquiera uno lo nota, pero hay que considerarlo en algún momento. Siempre la llave de acercamiento lo más cerca a la moto, yo siempre me la guardo en el bolsillo, la guardo ahí, y para darle inicio a la moto y la sincronización de esta misma, se aprieta el botón. Empieza la pantalla de presentación de Sontes. Ya. Lo importante aquí, una vez que esté lista, es el embrague, la inyección. Una vez que termine, darle el tiempo para que le den los sensores con todo lo que tiene y le damos partida a la moto. Bueno, eso es todo. Lo otro importante, cuando vamos en ruta y el viento lo está pegando muy fuerte, subimos el deflector que es automático con un botoncito como lo vemos acá. Otro punto importante es que hay que considerar el tema de la batería de la llave. Hay que siempre andar trayendo una copia o algo, no la copia, perdón, un repuesto de batería, porque a veces la batería no sincroniza bien. Entonces, si deja de funcionar, no te sincroniza, tenés moto prácticamente, no tenés moto porque solo por una pila. Solo por una pila. Entonces yo siempre ando con un banano, con una pila. Buen detalle. En otra mochila también de mi trabajo también tengo una... Porque las baterías que vienen de fábrica, malas, te duran 6 meses, no te duran más. Entonces te compras una Duracell con las especificaciones que corresponde. Un año, yo llevo un año ya con esta pila y no he tenido ningún problema y todo sigue sincronizándose bien. Ya, señores,
Prueba de manejo. Oh, es bien rabiosa. Tira harto, harto. Wow. Oye, súper cómoda. Voy así sentado literal en un silloncito. Claro, pero el factor de el asiento que hablaba Patricio, totalmente de acuerdo. Si bien la postura es muy cómoda, el asiento quizás después de unas buenas horas de conducción te puede pasar la cuenta en el trasero. Ahora si tienes poto de palo y experiencia en moto, a lo mejor nada de eso es un problema. Pero es súper cómoda la postura. Fíjense, inclusive para ponerme de pie. Buen panel. Se ve bonito toda esta zona. Bien maniobrable. Se inclina harto. Vamos a poner aquí en prueba la inclinación. Sí, bien, mira. Vamos a dar un poquito más de gas. Curvita. Vamos. Buena. Muy cómoda. ¡Vamos! Vamos bien. Grata sorpresa estas ontes. Grata sorpresa. ¡Wow! Tiene bastante potencia, ¿eh? No es como más torque que potencia, pese a lo que dicen los números o a lo que para lo que fue hecha, diría que agarra alta potencia. Igual más allá vamos a hacer la prueba de aceleración y me encanta hacer esa prueba de aceleración porque justo es el punto donde están los dueños, los propietarios y simplemente me ven a mí pasar rajados. Pero chicos, los quiero mucho. Gracias por viajar incluso para poder mostrar sus motos. Yo las acelero con mucho amor, con mucho cariño. Y de verdad que la paso muy bien con estos capítulos. Muy bien. Oye, Sontes, bien ahí. Un saludo para ahí a Patricio que está grabando todo acá en esta cámara. Esta no es mi cámara. Vamos a pasar una curvita acá, sacando un poquito de pecho. Prueba de aceleración. ¡Wow! ¡Wow! No, es una bestia. ¡Oh! Oh, bien. Oh, entretenida. Muy cómoda. No sé cómo explicarlo, pero tiene mucho de una moto naked, pero al mismo tiempo una mezcla perfecta con una moto touring o trail para poder viajar muy lejos. La gano ahí. Me costó. Muy entretenida, inclusive rica para ir de pie, o sea, ahí va muy cómodo, como que el agarre que tiene acá es bastante bueno. La amortiguación me sorprendió, súper blandita. Realmente sorprendente esta maquinita, oye. Oh, se me paró. Ahí está el neutro. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias, Patricio, de verdad. Muchas gracias por viajar, por tomarse el tiempo, sé que eres un buen seguidor, que sabías que no tengo esta motito en el canal. Algo que no le he contado es que en esta review yo siento que estoy armando una colección de motos. Entonces, la moto que tú veas que no esté en el canal y quieras hacer el review, sé como Patricio, háblame y nos juntamos acá
hacemos la review completa de la moto. De verdad te agradezco mucho. No sé si quieres mandarle un saludo a alguien o quieres decir algunas palabras. Este es el momento. No, bueno, un saludo a mi familia, a mi hijo me está esperando en casa. Y no, pues que rueden con protecciones siempre. Muchas rutas, muchos kilómetros, pero siempre cuidándose. Lo importante no el destino, sino viajar y el traslado que uno va haciendo dentro de la moto, pero siempre con seguridad. Eso, oye, te tengo un regalito, unos stickers, chapitas del canal, cositas de locos por las motos, para que los puedas pegar ahí donde tú quieras. Muchas gracias por participar, muchas gracias a todos por ver, espero que les haya gustado esta review y nosotros nos estamos viendo en unos días más con otro video, po. Así que nos vemos, chao chao. Buena, que honor, no tenéis ninguno puesto. Yo pensé que el primero que iba a tener ese derrote, ¿no? Buena. Buena, vale, qué honor. Qué bonito. Oh, no lo creo, me volaste en la mente. Oh, qué buena. ¿Sabes qué estaba pensando eso el otro día? No, esto está pero increíble. Yo me la compré pensando que uno la podía colocar. Tiene que ser regalado. Son regalados, te protegen mucho más. Te pasaste, weón, de verdad, esto es el manso regalo y de hecho, Sí, bueno. el próximo capítulo vamos a hablar de esto. Dale. No quería hablar y tocarlo hasta que apareciera y de verdad, gente, esto para mí, ¡guau! ¡Ah, increíble! Ah, ¡qué gran regalo! Man. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. No sabéis lo importante o lo que significa esto para mí. Lo sabéis muy bien, me imagino. Amigo ahí de los que andan en moto, se acerquen y vienen con la campanita para mí. Buena, ya saben, ya sí, pues ese es el tema. Tiene que ser regalado, si no, no tiene el peso. Buena, bacán. Muchas gracias. No, Te no, pasaste, hermano, gracias. Qué linda, weón, está bacán. Sí. Gracias. Buena, bacán.